El COVID-19 ha exacerbado el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo, con tasas de inanición que aumentan de 135 millones a 270 millones a medida que se desarrolla la pandemia. En el siguiente informe revisamos los esfuerzos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para combatir el hambre en los países más críticos. La pandemia ha agravado las crisis ya existentes en países de Asia, África y América Latina, lo cual se ha transformado en un reto sin precedentes para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Hay como 270 millones, el doble de lo que había antes debido a COVID, 270 millones de personas que pasan hambre en este momento. El impacto económico ha bajado muchísimo y eso hace más difícil obtener comida. Como dije al inicio, nosotros alimentamos a más de 100 millones de personas al año por COVID y la continuación de los conflictos, lo cual subió a 114 millones de personas. Esto en nuestra historia de 60 años es lo más alto que ha habido. Este año va a subir incluso a más o menos 220 millones. Es un montón. Actualmente Yemen es descrito como el hogar de la mayor crisis humanitaria en todo el mundo. La situación del hambre en Yemen ha llegado a un punto muy alto. Los números son los peores que hemos visto antes. En Yemen, los datos que tenemos, las agencias de Naciones Unidas dicen que en 2021 50.000 personas ya estaban viviendo en condiciones de hambruna. Otros 5 millones están a un paso de llegar a ello y a riesgo severo de llegar a la hambruna, y 11 millones enfrentan crisis de inseguridad alimentaria. Esas son personas que se despiertan y no saben cómo van a alimentarse ese día ni cómo van a alimentar a sus hijos. Esas personas están desesperadas para poder resolver estas situaciones. Cada vez escucho que padres y madres comen menos para alimentar a sus hijos y a veces tienen que escoger a qué hijo o hija alimentar. Como madre o padre, ¿te imaginas tener que tomar esa decisión? La situación no es muy distinta en naciones de América Latina y el Caribe, que además de la pandemia deben enfrentar las inclemencias ambientales y las consecuencias devastadoras de huracanes o inundaciones. En el 2020 llegamos a 1.6 millones de personas en Centroamérica. Estoy hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pero para el 2021, la crisis de COVID, los huracanes y todos estos años de tan erráticos, estamos a 2.6 millones de personas para el 2021 y necesitamos 47 millones de dólares para llegar a esta población. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU fue elegido ganador en 2020 del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en combatir el hambre en el mundo y especialmente en zonas de conflicto, evitando el uso del hambre como un arma de guerra. No es la primera vez que una organización gana el Nobel de la Paz en lugar de un individuo, pues en ocasiones anteriores lo ha ganado el Comité Internacional de la Cruz Roja u otras agencias de Naciones Unidas. Y la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson, que se administra con una sola dosis, es eficaz en todos los subgrupos demográficos. Esto lo indicó la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. En una reunión del Comité de Especialistas Médicos para evaluar la eficacia de la vacuna, la FDA indicó este viernes que el antígeno de Johnson & Johnson también ha dado muestras de ser seguro. El grupo de trabajo, que incluye a 22 médicos especialistas en epidemiología, vacunas, medicina interna o pediatría, debe emitir próximamente un dictamen antes de que la FDA decida si autoriza o no el uso de la vacuna, algo que se espera que se produzca en los próximos días. Hasta ahora, Estados Unidos ha concedido la autorización para el uso de emergencias a las vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer y la biotecnológica Moderna, que requieren de 2 dosis. Nueva pausa, amigos, ya regresamos con mucho más.